Latinoamérica y el mundo es Antonio Tursi. Excelente, entonces Matos, todos ellos son pues discípulos de Tursi, correcto. Bueno, entonces vamos a empezar y vamos a retomar el libro de la metafísica. En las sesiones pasadas, pues nosotros nos concentramos sobre todo como en ese tema de la ciencia, en el tema del saber, en Aristóteles. Y hay una cita que voy a leer y pues voy a comentar para trabajar un poquito pues como el tema, continuar con el tema de la ciencia, en el libro primero de la metafísica de Aristóteles. Y quiero contarles pues como alrededor de ese libro primero de la metafísica. Este texto, entonces, he estado pues como atenta al desarrollo y a la evolución del pensamiento de Aristóteles con relación a lo que se ha llamado el corpus aristotélico, que fue compendiado pues por Andrónico de Rodas en el siglo I antes de Cristo. Entonces tenemos una compilación de ese corpus en donde casi todos los especialistas pues sitúan la obra de Aristóteles, digamos que los tratados que particularmente me interesan son los tratados sobre ciencia en este caso, y la ciencia para Aristóteles, nosotros dijimos la semana pasada que dentro de su propia clasificación tiene tres ramas, es una ciencia teorética, una ciencia práctica y productiva. Quiere decir, ciencia teorética, llamémoslo la ontología, llamémoslo reflexiones sobre la naturaleza, teología, cuestiones de método, el método también entraría ahí en la ciencia teorética, la misma reflexión acerca del conocimiento. Dentro de las ciencias prácticas, pues están, digamos, sus textos que es la ética y la política, son textos supremamente importantes para el momento en que Aristóteles vivió y para nosotros, que todavía seguimos leyendo a Aristóteles y nos enseña muchas cosas acerca del mundo y sobre todo de la condición humana, de quiénes somos nosotros, también nos enseña cuestiones acerca de nuestra cultura, etc. Entonces, la ética y la política es una obra importantísima. Digamos, hay distintas obras ahí, distintas fases. Para resaltar, pues está la ética Nicoma Comadura, y tenemos entonces dentro de las obras productivas, el término viene de poiesis en griego, significa unas ciencias que estaban vinculadas con la creación de algo, con crear algo, con la construcción de algo. Estas ciencias productivas son muy amplias y uno podría encontrar la gama de cuestiones relacionadas con lo bello que llamaban los griegos, es decir, obras relacionadas con estética, y obras que tenían profunda relación con la construcción de artefactos, bien fuesen artefactos, digamos, para la contemplación estética también, o artefactos que tenían una utilidad, y la utilidad era justamente eso, la vida, ¿no? La existencia. Entonces, las ciencias, esas son, digamos, es la gama de lo productivo, y eso da la reflexión alrededor de las tecnai, de las artes. Para poner un ejemplo, entonces uno dice, la poética de Aristóteles, que es una obra sobre la constitución de la tragedia, del drama, y podríamos decir, qué sé yo, la política también entraría en la tecné, la política sería otra forma de tecné. Para Aristóteles, la retórica o digamos, la arquitectura o la construcción el diseño de casas, ¿cierto? Desde ese punto de vista, entonces, casas, barcos, vestidos y todo lo que se construya, sí, también a nivel comercial. Entonces, imagínense, perdón, qué pena hablarles de esa manera, imagínense, lo productivo entonces es muy amplio en Aristóteles, y entonces con el término tecné, cuando nosotros hacemos la traducción por arte, pues nosotros empobrecemos el término, dado que le damos como una sola acepción.
sin querer abandoné la reunión, qué pena. Bueno, entonces, en esa medida, entonces miren que lo productivo es mucho más amplio. Entonces, pensando en eso, en lo que discutimos en la sesión pasada, entonces la discusión acerca del conocimiento y de la ciencia, entonces está del lado de lo teorético, es decir, del lado de la filosofía, cierto tipo de filosofía que busca, digamos, o que tiene como meta la producción del conocimiento, pero es una producción del conocimiento que Aristóteles consideraba desinteresada. Desinteresada, cuando uno dice desinteresada, quiere decir por oposición o por contraste a lo práctico, es decir, investigamos y cuando investigamos no vamos a resolver un problema práctico, sino que es un problema que está relacionado con el pensamiento. Entonces, situarnos en Metafísica, libro 1, entonces es situarnos en una obra que supone, por ejemplo, y esto es importante, supone ciertos libros de la física, como el libro segundo de la física, supone a su vez el libro octavo de la física, el libro segundo de la física, porque este libro realiza toda una serie de discusiones acerca de los principios, es decir, del fundamento constitutivo del mundo. Me gusta a veces entenderlo así, como qué es lo que funda el mundo, qué es lo que constituye el mundo y qué es a su vez lo que produce el mundo, el cosmos en griego más bien. Y entonces inmediatamente lo ligas con libro segundo y con el libro octavo de la metafísica, es porque hay un desarrollo allí de orden teológico, y ustedes dicen la física, es que no es la física, es la física antigua, es una física especulativa en donde aparece una especie de motor, y el motor es el dios aristotélico, es el motor inmóvil, es una especie de entidad, de sustancia de viviente que está vinculado con Metafísica 1. Entonces, quería pues como contextualizar un poquito el libro, en la medida en que el libro supone la redacción anterior de la física, y es un libro que parece que fue escrito inmediatamente la muerte de Platón. O sea que no es el libro 1 de la metafísica, cronológicamente es un libro más cercano a Platón. Esto también nos dice cosas. Esto no son meros datos, sino que nos está diciendo que Aristóteles estaba, al tiempo que se había separado, porque cuando Aristóteles estaba en la academia se había separado de Platón en muchas de las concepciones, entre ellas la teoría de las ideas o la teoría de las formas, pues ya Aristóteles en ese momento aún es como, me parece que con el libro primero de la metafísica es como una especie de homenaje. Yo estaba pensando en el término, es una especie de homenaje que le realiza Aristóteles a Platón. Es decir, y en este homenaje, pues empieza a hablar de ciencia, empieza a hablar de cuestiones que ya se habían discutido al interior de la academia, que de acuerdo a Jim Broom, por ejemplo, la academia podría considerarse la primera universidad del mundo. Entonces, con esta introducción, quiero señalar que entonces hablar aquí, en este momento, en esta charla de la ciencia aristotélica, es hablar de la teoría, es hablar de una especie de teoría del conocimiento, y inmediatamente la ciencia en la que Aristóteles va a prestar su interés particular va a ser precisamente en la ciencia, en la física, en la physiquea croasis, que significa en el estudio de la naturaleza, es el estudio de la naturaleza, digamos, el punto clave que va a convocar a este maestro del Perípatos, a este maestro de estos historiadores, de estos biólogos, botánicos, zoólogos, que prácticamente Aristóteles
digamos, formó en el liceo y en muchas otras partes, en muchas otras islas a las que viajó con ellos. Entonces, la ciencia con la que empieza a referirse la metafísica es la ciencia de la naturaleza. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible si Platón de alguna manera estaba pensando en la teoría de las formas y estaba pensando en un mundo por allá? Bueno, la lectura de Platón ya es una lectura que ha sufrido una serie de cambios. En este momento, por ejemplo, nosotros podemos ver un Platón que escribió una obra que fue central para la Edad Media, que es el Timeo, y Platón se interesó bastante por comprender el mundo de la naturaleza. Pero Platón, por su formación matemática, por su formación en geometría y en ese tipo de geometría especulativa, Platón solo tenía ojos para ver lo inteligible en el mundo. Y a veces, cuando uno piensa en Platón, uno no sabe si odiar a Platón, pero muchas veces uno está pensando en Platón y uno dice, pero es que se desarrolló el psicoanálisis, se desarrolla la psicología, se desarrolla la filosofía de la mente, y Platón está ahí porque nos está diciendo, ¿cómo pueden ser ustedes tan ingenuos o tan ilusos al pensar que observamos directamente el mundo? El mundo no se puede observar sino con nociones e ideas. El mundo no puede observarse, es más, cuando uno conoce a una persona y tiene contacto con una persona, uno no puede sino conocerla a través de ciertas representaciones que tiene en su mente. Uno no puede sino hacerse ideas y tener creencias acerca de esa persona. Y Platón llamó a esto las ideas. ¿Sí? Sino que Platón fue más allá, y Platón dice, las ideas que están en tu mente, pero las ideas que están fuera de tu mente, son el fundamento para conocer cualquier cosa que exista en el mundo. Entonces, Platón, en esa medida, no fue un descuidado del mundo de la naturaleza, sino todo lo contrario, Platón quiso. Es más, uno de los datos es que, por ejemplo, su sobrino Espeusipo escribió una obra que son semejanzas, y semejanzas lo que está haciendo es un estudio de orden botánico, ¿sí? Pero ese estudio de orden botánico era un estudio riguroso en la medida en que, Alex Neider, me alegra mucho verte por aquí, hacía tiempo que no te veía por acá, bienvenido, qué pena el paréntesis, acaba de conectarse un amigo. Entonces, en esa medida, pues, Platón es muy afín a Aristóteles. Quiero partir hoy de esta afinidad entre Platón y Aristóteles y señalar entonces que la preocupación de Platón también estuvo puesta en el mundo de la naturaleza, solo que Platón se encontraba con el mundo de la naturaleza y el mundo trascendente. Y ese mundo trascendente que, como digo, solamente podía entenderse a través de esas ideas matemáticas, a través de la geometría, porque debemos recordar que al interior de la Academia de Platón iban y venían una serie de geómetras. A mí me parece curioso, por allá en República, libro 7, si mal no recuerdo, creo que fue una mujer, una matemática, estudió en la Academia de Platón, y eso era un caso extrañísimo. O sea, tenía que ser una mujer que estuviera pues al nivel, y pues seguramente habían muchas, pues la época no lo permitía pensar, digamos, la constitución de la sociedad ateniense, y pensar en las mujeres era muy difícil, y casi que uno piensa, tenía que ser una mujer extranjera, no podía ser una mujer ateniense, así como Aspasia, la esposa de Pericles, que lo acompañaba a los banquetes y a toda parte, y Aspasia tenía ideas bien interesantes acerca de política, pues, pero no era escuchada porque era mujer. Y, digamos, en la Academia de Platón estuvo una mujer, y era entre matemática y astrónoma, parece. Bueno. Siguiendo entonces el derrotero aquí de la charla, entonces, y en esta afinidad Platón y Aristóteles, Metafísica 1,
Pues Aristóteles lo que está mostrando es que con Espeusipo, a quien me refería ahorita, sobre todo con su obra Semejanzas, de la cual se conservan unos fragmentos en escritores antiguos, entonces es un estudio sobre la naturaleza, empieza a estudiarse la naturaleza. Y el método con el que empieza a innovar Aristóteles, el método es casi que la prefiguración del científico moderno. Es un método muy bello porque es el método de observar directamente las formas. Y cuando me refiero a formas, estoy utilizando un término que en la charla pasada utilicé, que es morfé o eidos. Eidos en griego, que es el conjunto de características o también la estructura de la cual se compone un organismo. ¿Sí? Sí, algo así. Entonces, en Aristóteles, digamos, está preocupado por estas distinciones que hay en los organismos, está maravillado con el movimiento, ¿sí? Y se preocupó porque hay dos características distintivas de la vida, decía Aristóteles, del bios y del zoe en griego, del zoe. Esas características son, por un lado, el conocimiento, libro 1 del Tratado del Alma del Conocimiento, y otra característica distintiva sería el movimiento, ¿sí? Y esto justamente en respuesta a los eleatas, a la escuela de Parménides, porque Parménides, bueno, o sea, uno dice filósofos griegos, filósofos matemáticos, y Parménides había planteado una tesis que era la tesis del principio de identidad, el ser es y el no ser no es decir, la exclusión del movimiento. Parménides pensaba, si todo está cambiando, si todo está en mutación continua, no podemos conocer este mundo, pero hay algo que parece que es estable, y el descubrimiento de Parménides era la estabilidad en medio del cambio, y a esa estabilidad le pareció Parménides que era la realidad, que era el ser, esa esencia estable de las cosas tenía que ser el ser, y el ser se identificaba con el pensamiento, ¿sí? Y entonces fue más bien muy lógico, fue un hombre que empezó, digamos, a plantear cuestiones de orden especulativo, y claro, su modelo eran las matemáticas, digamos, ¿qué más inmóvil que el ser matemático? Y eso lo repite constantemente en el libro tercero acerca de las aporías Aristóteles, por allá en el libro 14 que versa sobre las matemáticas, es decir, los seres inmutables son aquellos seres propios de las matemáticas. Si nosotros queremos hallar una coherencia absoluta, si nosotros queremos hallar la perfección y la quietud también en el sentido de la universalidad de lo que no va a cambiar, ahí están precisamente las verdades matemáticas. Y el ser parmenidio era eso. Pero contra eso entonces Aristóteles planteó una observación de sentido común, porque el filósofo no está en las alturas, el filósofo trata con el sentido común. Dicha observación estriba en que el mundo, si el mundo cambia, y si este movimiento se le muestran los sentidos de manera natural, pues esto fue una respuesta que empieza a elaborar, esta es una respuesta que empieza a elaborar en contra de la tesis de Parménides. No podemos darle la espalda a la naturaleza, no podemos darle la espalda a la crisis. Si hay algo, una nota distintiva de la vida, es el movimiento, y de ahí parte entonces. Y el movimiento de todas las cosas. No quiero hoy pues hablar de una clasificación exhaustiva pues de los tipos de movimiento, pues, pero volveré sobre este tema, pero estamos hablando del movimiento
en el terreno de la biología. Entonces estamos hablando de la reproducción, del crecimiento, no solo del movimiento de traslación, sino de otros tipos de movimiento, inclusive el movimiento del desarrollo propio de una planta, de un animal, de todo cuanto existe. Entonces, esto casi que en nuestra vida, inclusive en nuestra vida cotidiana, corriente, Aristóteles nos hace ver, nos muestra que todo en la naturaleza tiene un curso y todo en la naturaleza está sometido como una especie de reglas o de necesidad, de contingencia, reglas que tienen que ver, o leyes más bien, no hablemos de reglas, sino leyes que tienen que ver con el azar, y en todo va cambiando y va transformándose. Y no solo en el mundo de la naturaleza, sino en el mundo de la polis. Esto lo plantea con Heráclito, con el presocrático, con el, digamos, Heráclito, el filósofo oscuro, el oscuro le llamaban precisamente por su capacidad para expresar enigmas. Hasta aquí, entonces, he dicho que por ciencia en Aristóteles hay algo que lo identifica, hay algo que le da un sello, y es precisamente su filosofía de la naturaleza. Con esto empieza la metafísica. Si bien la metafísica es la filosofía primera, y la metafísica va a ser como una especie de ciencia, y debo decirlo, no es una ciencia que está acabada, sino que es una ciencia en donde Aristóteles constantemente elaboraba progresos. Porque mira, estamos en el libro primero de la metafísica, y él va a ser un continuador precisamente de esos progresos del saber metafísico. Y tenemos entonces en Metafísica 1 un primer, digamos, un preludio de que es una ciencia que tiene que ver con los fundamentos, es decir, la ciencia que nos va a mostrar los fundamentos acerca del mundo, es decir, digámoslo de una manera sencilla o corriente, nos va a plantearse preguntas acerca de qué es lo que ha originado el cosmos, es decir, qué es lo que origina el cosmos. Preguntas de qué se componen todas las cosas que existen, ¿sí? ¿Qué es el movimiento? O sea, ¿cuántas especies de movimiento existen? ¿Que existe un movimiento que es el envejecimiento? Es claro. Nacer, crecer, envejecer, en general es un movimiento de desarrollo. Que existe un movimiento que se llama un movimiento absoluto o un cambio total, que es el cambio entitativo y es pasar de la vida a la muerte. Ese es otro tipo de movimiento que Aristóteles, digamos, trabajó, y no solo en la metafísica, sino en distintos textos como Parva Naturalia, como esos pequeños tratados naturales. Y que existe un movimiento que es un movimiento de apetencias, que es un movimiento del deseo o un movimiento de la voluntad para buscar el bien o el mal. Ahí está entonces este tipo de movimiento del alma, ¿sí? Que tiene una aspiración a la vida moral. Existen distintos tipos de movimiento. En esa medida, entonces, las preguntas metafísicas son preguntas alrededor de una especie de construcción teórica que elabora Aristóteles, que se llaman las causas, ¿sí? Y esas causas nosotros hemos visto en distintas charlas que hemos trabajado. Eso que llama Aristóteles causas serían algo así como 4 formas que podríamos sintetizar en una pregunta. Y es la pregunta por qué, ¿sí? Y estas 4 causas constituyen las cosas, es decir, son los constitutivos de las cosas. Aristóteles dirá, bueno, pues existe una causa, pero la única causa constitutiva de las cosas
no será la materia, porque la materia es una sola, una entre tantas, entre las otras tres, perdón, no entre tantas, sino entre las otras tres. Entonces, la materia es constitutiva, la materia es principio, en la medida en que el filósofo debe preguntarse por el fundamento, por el principio de las cosas materiales. Y entonces, Aristóteles dice, pues tenemos que ir a la naturaleza e indagar sobre los elementos. Entonces va a sus compañeros filósofos que escribieron y se llevan 1 o 2 siglos, 3 siglos, va a sus predecesores y entonces se da cuenta que ahí tenemos, digamos, digresiones bien interesantes alrededor de la materia, del mundo material, de los organismos materiales. Y entonces, por eso, la constante ida a Tales, Anaxímenes, Anaximandro, digamos, a Heráclito, etcétera. Entonces, vaya a los filósofos, inclusive interroga al mismo Platón. ¿Sí? Entonces, hay una material, ¿qué es la materia? Hyle en griego. Entonces, la materia será de lo que están hechas las cosas y estudiemos cuáles son esos elementos primigenios. Y los elementos primigenios que Aristóteles tiene en cuenta son justamente los 4 elementos, agua, tierra, fuego, aire. Y entonces, todas las cosas están hechas de estos elementos, es decir, todo cuanto existe está, estos son los elementos, elemento quiere decir, de acuerdo a la acepción del libro quinto de la metafísica de Aristóteles, elemento es lo universal, es lo que está en todo, ¿sí? Pantón, sí, sí, paz, pasa, pan, recuerden ustedes el griego, pantos, lo que está en todo, ¿sí? Y si está en todo, significa que, y son conclusiones bonitas, significa que al analizar los organismos y los cuerpos de los animales, de las plantas, de los astros, es decir, hay en nosotros como una especie de comunidad, hay en nosotros como una especie de semejanza. Es más, esta conclusión también se llegó a partir del análisis de las estructuras de los cuerpos animales y de los cuerpos humanos. Entonces, mire esa comunidad, la ciencia lo que nos está diciendo aquí es que prestemos atención a las semejanzas, a las diferencias y también a la analogía que podemos establecer entre una u otra cosa. Si nosotros tenemos un principio, por ejemplo, que será el principio de movimiento, pues establezcamos una analogía porque los 4 elementos, agua, fuego, tierra y aire, tienen también un tipo de movimiento, solo que el movimiento que tienen ellos es un movimiento que imprime la naturaleza por su propio deseo o voluntad, pero los elementos no tienen otro movimiento como nosotros, que es nuestro movimiento de elección, ¿sí? Digamos, si bien en esos elementos hay un movimiento intrínseco, hay un principio de movimiento intrínseco, en nosotros también hay un principio de movimiento intrínseco, pero nosotros tenemos otra clase de movimiento, por ejemplo, el movimiento de elección, la concatenación entre elección y voluntad. Entonces Aristóteles establece esas analogías. Lo mismo el movimiento de los animales. El movimiento de los animales está asociado, vinculado con lo sensible, pero los animales quizá no tienen otro tipo de movimiento. Inclusive ni siquiera los animales tendrían cierto tipo de movimiento, y como no poseen ni logos ni elección, no poseen palabra simbólica, los animales tampoco tienen la capacidad de hacer el mal. ¿Sí? Entonces el mal no está presente en los animales, ¿sí? Y no podemos decir que el mal está en el animal, sino que eso es propio de un movimiento específico de los seres humanos. Lo mismo el movimiento de las plantas, si bien el pantos, las plantas y nosotros somos muy similares, y Aristóteles constantemente, no sé si en descripciones antropomórficas tal vez,
pero establece, dice que la raíz es como la boca, lo dice en el Tratado del Alma, la raíz es como la boca para las plantas, la boca nuestra es muy semejante a la raíz de las plantas, etcétera, y hay una semejanza también a nivel estructural, usía en griego, usía, sustancia, en la medida en que la planta puede reproducirse, puede generar un ser semejante, dice Aristóteles, nosotros también, ¿sí? Pero la planta es estacionaria, la planta no tiene movimiento de traslación, es Aristóteles. ¿Sí? Y además las plantas no tienen otro tipo de movimiento, de alteración, de sensación, porque las plantas no sienten, nosotros sí. Entonces, esas diferencias y semejanzas van a ser bien interesantes para la ciencia, y en esa medida, llegando a ese estudio de los elementos y de la naturaleza, es que Aristóteles, o aquí podemos comprender con mayor claridad la noción de usía, la noción de entidad. Para nosotros es un concepto abstracto. Yo recuerdo la primera vez que ese concepto, yo, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué la sustancia? ¿Qué es eso? Pero la sustancia es usía, bueno, es una posible traducción. Usía es como la realidad o el ser real, ¿sí? Entonces, Aristóteles dice, fijémonos en ciertas características que nos permiten comprender casi que el principio de identidad de ese ser. Es decir, que ese ser es una cosa y no es otra, que es un ser humano y no es una planta, que es un animal y se diferencia de un animal humano, ¿sí? Que es un elemento o un ser cualquiera de la naturaleza, pero entonces, y Aristóteles consideró que la ciencia estaba vinculada con la generación de cierto tipo de definiciones, y las definiciones hacían que nosotros pudiéramos establecer esas diferencias, porque en las definiciones existía un tipo de contenido diferencial. Eso es lo que se va a llamar la especie en Aristóteles. ¿Qué es la especie? La especie también se traduce por usía. Entonces la especie hace que nosotros podamos claramente diferenciar un conjunto de características ellos que hacen que una cosa sea lo que es y no sea otra cosa. Esto, claro, lo hereda de la mayéutica socrática, del ejercicio mayéutico socrático y de la dialéctica platónica. Platón se esforzó por desarrollar este estudio, pero ¿saben qué pienso acá? Y con eso quiero concluir para que ya charlemos. Yo creo que lo que hizo Aristóteles fueron dos cosas interesantes. Ser un continuador de Platón, en la medida en que, digamos, utilizar un sistema lógico riguroso y un sistema teórico en donde se pudiera justificar, dar cuenta de, argumentar, buscar la verdad, ¿sí? Sentar las bases de un conocimiento firme, pero se separó de Platón. Al ser un creador de una concepción de la física y del mundo natural, al plantear una ciencia que, si bien tenía afinidad con Platón, porque la ciencia es del universo, es de lo universal, la ciencia no es de lo particular, y le prestó atención a lo que quizá Platón, por su formación matemática, por su, digamos, por la influencia de la geometría en su sistema, pues no pudo hacerlo. Y es que Aristóteles fue a la observación. Aristóteles fue al mundo de la naturaleza y amplió la investigación a través de un método. Y este método consistía en no solo registrar o compilar información, sino observarla, detallarla, y lo más importante, que es que cuando estoy hablando de Aristóteles, yo no estoy hablando de Aristóteles como si fuese un hombre solo, sino que estoy hablando de una comunidad.
Es decir, estoy hablando de la enseñanza que nos dejan estos filósofos al señalar que solo con una relación entre pares y el aporte de uno y otro trabajando, nosotros podemos mejorar. Como que el conocimiento se da es a partir de una comunidad de trabajo, ¿sí? Sócrates había puesto como una especie de reglas de la comunidad de trabajo y esas reglas serían algo así como la búsqueda de la verdad, la insistencia en el diálogo y sobre todo una regla que es bellísima desde el punto de vista ético, que es la amistad. Es decir, el otro entonces no está compitiendo conmigo, sino que el otro es un amigo del conocimiento. Y amigo del conocimiento no es un cliché, sino que amigo del conocimiento significa que hay un reconocimiento por ese trabajo que está realizando. Entonces quería señalar finalmente que entonces con Aristóteles y su comunidad, entonces se genera un avance, un desarrollo en su filosofía de la naturaleza que posteriormente uno puede ver reflejada también a nivel metódico en sus trabajos de ética y política. Y bueno, yo no voy a leer el texto de metafísica aquí, lo voy a comentar ya como conclusión, y es que Aristóteles piensa que en su estudio el punto de partida para la filosofía de la naturaleza, un buen modelo será el estudio zoológico, el estudio acerca de los animales, porque entonces allí va a poner en acción una serie de categorías conceptuales, como la categoría de las causas, la categoría de materia, la categoría de forma, de principio de movimiento. Cuando hablamos de movimiento, entonces se supone que hay un principio, hay una especie de explicación o justificación que me permite entender el movimiento en la naturaleza, y que no hay una única causa eficiente, son muchas, hay una cadena ahí causal, y que la forma, si nosotros pensamos, ¿y cuál es el origen del cosmos? Aristóteles llegó a una conclusión, y es que en el cosmos hay como una especie de eidos, hay como una especie de características que forman una unidad inteligible en los seres y son eternas. Las formas son eternas, que la materia, pese a que los individuos estamos sometidos al mundo de la generación y la corrupción, la materia también es eterna, en general los principios son eternos, y que existe una especie de autorrealización en los seres, a la cual llamó la causa final. Entonces quería ya pues culminar un poquito acá con esta muy breve charla, espero no los haya cansado, acerca de el conocimiento en Aristóteles y la filosofía en Aristóteles. Mi intención pues no es, digamos, hacer una lectura exegética del libro primero de la metafísica, sino suscitar a partir del libro primero algunos comentarios y algunos problemas que están vinculados con la metafísica aristotélica. Bueno, y entonces ya los escucho a ustedes. Vamos a esa parte, entonces los escucharía de pronto, inclusive su lectura de la metafísica y todo eso. Si de pronto tienen algún comentario, por acá. Si tienen alguna pregunta, comentario. No, profe, que muy interesante, digamos, ¿cómo se diría? La cosmovisión de Aristóteles, y un estudio, digamos, muchísimo más riguroso por parte de él que por su maestro, ¿no? Ahí no sé si estaría equivocado, pero digamos, Aristóteles ya comprueba todo a partir de la práctica y no solo con lo que puede ver como Platón,
superficialmente, ¿cierto? Pues que usted decía que Platón no se fue directamente al estudio, digamos, a analizar sobre lo que hablaba, sino que pues lo analizaba pues superficialmente. En cambio, Aristóteles sí se fue directamente a estudiar, digamos, de lo cual era objeto de discusión, digamos, pues en aspectos de la naturaleza. No sé si estaré equivocado y pues eso me parece muy interesante. Muy bien. Pues yo creo que son como elecciones de vida, como señala Pierre Hadot. Digamos que la elección de Platón, además, yo no diría superficial Santiago, sino como un énfasis o una elección de vida. La elección de vida platónica fue la elección de un hombre que quiso formar filósofos de la política. Esa fue la elección de Platón. Platón puso todo el énfasis y sus esperanzas para ello. Si hay una obra para comprender el pensamiento de Platón y esa elección de vida, esa obra se llama la Carta Séptima. Esa es la carta autobiográfica de Platón, en donde Platón inclusive uno ya no encuentra un diálogo, sino que uno encuentra una primera persona del singular, señalando Santiago pues como todos sus desengaños, los viajes a Siracusa, a Sicilia, y el encuentro con estos políticos que definitivamente yo leo esto y yo me imagino a un Platón. Platón tuvo que haber pasado por muchas fases cuando escribió esa carta séptima, porque Platón dice, de hecho, él mismo cuenta que alguna vez le llaman, sobre todo, eso fue por allá en el segundo viaje, cuando el sobrino del tirano Dionisio, Dion le dice, Platón, venga, es el momento para llevar a cabo tu proyecto político, vente para acá y todo. Y pues Platón, muy escéptico, le ganó la ingenuidad a Platón y se fue, pero Platón ya no creía en eso y los familiares de Platón todo el tiempo le propusieron que se fuera a hacer política y además que él quiere el filósofo rey, vea, usted tiene los medios, todos los familiares que tenían mucho poder político y todo el tiempo lo dice en la carta séptima, no existen condiciones de posibilidad para hacer política, porque no es esa política la que quería Platón. Y yo no sé si hoy en día inclusive será posible convencer a un político. No lo digo porque pues esto es un prejuicio también, pero pues uno se puede imaginar ciertos políticos, no políticos, sino ciertos políticos. Imagínese usted tratando de hablarle, o sea, tratando de utilizar logoi en griego, argumentos, a una persona que no está interesada para nada en la exigencia filosófica, al menos en el mundo antiguo, pensando en el mundo antiguo. Es como una especie de transformación de la conducta, de la vida. No, eso no es posible. Entonces, la elección de Platón fue esa, formar políticos, formar hombres para que se pudiera llevar a cabo un proyecto también de ciencia, es decir, para que el conocimiento tuviese cabida, ¿no? Platón pensó todo el tiempo en esto. Aristóteles no abandonó la idea, pero el énfasis de Aristóteles fue la filosofía, digamos, la filosofía en el sentido de ciencia. ¿Sí? Y es muy bonito porque por allá en Ética Nicomaquea, en el libro octavo, a propósito del tema de la filía, de la amistad, Aristóteles dice, bueno, yo me encuentro con un hombre práctico y un hombre teórico. Pues así no lo dice, yo lo estoy comentando. Me encuentro con un hombre práctico y un hombre teórico, un hombre de ciencia y un político. Entonces,
resulta que, dice Aristóteles, pues en una ciudad en donde prima la amistad, debería de haber una amistad desde el punto de vista de la justicia. Es decir, la amistad de la justicia es importante porque esta ciudad sometida a leyes, sometida a cierto tipo de preceptos, van a posibilitar que haya filosofía. Pero resulta que no necesariamente el filósofo metafísico será el filósofo práctico. Debe establecerse una distinción y existirá un tipo de amistad verdadera que es la amistad entre los hombres virtuosos. La amistad entre los hombres virtuosos, los hombres interesados en la ciencia. Entonces, ¿qué mejor? Pocas leyes, es un pasaje muy bonito, yo tendría que buscárselo. Qué mejor que pocas leyes, muy poquitas leyes, y hombres que se dediquen a los asuntos prácticos y políticos, y otros hombres que se dediquen a hacer ciencia. Entonces, siguiendo a los comentarios de Aristóteles de Jaeger, pues con lo que estamos es frente a una elección de vida que, si bien no niega la otra, la política, quiere posesionarse, quiere, digamos, lograr cierto grado de reconocimiento en la polis, la ciencia, el hombre de ciencia, el hombre de las virtudes intelectuales, el hombre que desea tener cierto grado de libertad. Libro 10 de la Ética Nicomaquea, por allá. El sabio debe tener pocos amigos, pocos bienes, nada que le estorbe, que le pese, y que en esa medida se pueda hacer ciencia y se pueda dedicar a la sabiduría, porque la sabiduría, libro 6 de la Ética Nicomaquea, la sabiduría es una ciencia superior, es decir, la metafísica es una ciencia superior, porque ¿quién dijo que nosotros los hombres somos lo mejor que existe en el cosmos? En el cosmos existen cosas maravillosas por estudiar, no solo nosotros. Es decir, que la prudencia, prónesis, o la filosofía política es distinta a la sabiduría, sofía, y ese tipo de sabiduría debe concentrarse en otras verdades que no somos exclusivamente los hombres. Esa es mi inspiración para mi trabajo con animales. Entonces, ahí los dejo. Bueno, si no tienen alguna pregunta, o también lo pueden escribir, ya, pues como para desearles una buena tarde y continuar nuestro trabajo. No, ya. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, entonces que pasen buena tarde, que estén muy bien. Profe, muchísimas gracias, lo mismo. Vale, que estén bien. Hasta luego.